Muy buenas noches. En esta ocasión, estimados presentes, quiero aprovechar en saludar a la Universidad Pedagógica, especialmente al programa del doctorado en descolonización. En esta ocasión quiero compartir con cada uno de ustedes sobre la pedagogía descolonizadora. Quiero iniciar con lo que ¿qué es la pedagogía? Es una disciplina que estudia la educación, sus procesos, métodos y técnicas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. ¿Con qué objetivo? Promover el desarrollo integral de las personas. Es decir, en otras palabras, la pedagogía busca cómo se produce el aprendizaje, cómo se optimiza, cómo se puede utilizar para formar individuos competentes y capaces para desenvolverse en la sociedad. En este sentido, estimados presentes, quienes me escuchan a través de este medio, podemos manifestar que la pedagogía descolonizadora o la pedagogía decolonial se enfoca en cuestionar y transformar las estructuras de poder que perpetúan la dominación colonial en la educación y la sociedad. Y sin embargo, podemos manifestar que es una forma de abordar la enseñanza-aprendizaje desde las perspectivas de los pueblos, es decir, de la deconstrucción de la lógica eurocéntrica y la visibilización de los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas originarios. Entonces, a partir de esto, también quiero manifestar, ¿no? Sobre todo tomando algunas definiciones y, bueno, manifestar de que eh, partiendo sobre la transformación de la educación hacia la descolonización de la pedagogía, podemos manifestar que a partir de la pregunta, eh, ¿qué es la descolonización educativa? Poquito aquí nos está. Bueno, ¿qué es la descolonización educativa? Es un enfoque crítico de la educación que busca desafiar y transformar los sistemas educativos coloniales, reconociendo y valorando las experiencias, conocimientos y perspectivas de los grupos marginados que tradicionalmente han sido excluidos. Si bien podemos recordar de muchos autores han enfocado sobre la pedagogía moderna, por ejemplo, como Jean Con Oso, de Emilio propone una enseñanza al individuo, y este individuo era un niño huérfano, tenía que memorizar, repetir, no crear, por eso no tener creador, sino cuando se manifiesta, por ejemplo, en un negocio, generando un sucursal, no estamos creando, sino solamente estamos copiando. Entonces, a partir de ahí, tenemos que tomar en cuenta que una cosa es hacer, inventar, que repetir. Entonces, a partir de esta mm, definición de la pedagogía, de la descolonización, también podemos manifestar algunos elementos que podemos considerar antes de tomar en cuenta la pedagogía crítica. Es decir, ese elemento es cuestionar hegemonía del conocimiento, ¿no? Donde que debe reconocer que el conocimiento occidental no es un único existente, también existen otros saberes que merecen ser valorados. Asimismo, reconstruir el currículo. Cuando manifestamos en reconstruir el currículo, tenemos que tomar en cuenta elaborar el currículum que integre historias y culturas de los pueblos. Por muchos años han sido considerados como subalternos y esto a través de los saberes y conocimientos. Entonces, si bien dentro de la concreción curricular del modelo educativo sociocomunitario y productivo en Bolivia, a través de los niveles de concreción curricular, lo que
ha permitido trabajar un currículo a nivel del Ministerio de Educación, un currículo intercultural y de los pueblos indígenas, de los pueblos, de los consejos educativos, surge esa propuesta de un currículum regionalizado. Entonces, eh, es decir, eh, cuando hablamos de ese currículum regionalizado, ha sido recogido desde los saberes y conocimientos. Pero, sin embargo, a pesar de haber tenido un gobierno indígena, no hemos avanzado mucho, nos hemos estancado en educación. Y por eso que a través de esos componentes, lo que es promover una educación intercultural, transformando las relaciones de poder, descolonizar la mente, es importante porque tenemos que desarrollar esa conciencia crítica ante las estructuras de poder que perpetúan la dominación colonial y fomentar esa autonomía intelectual. Y así también podemos manifestar que reconocer la importancia de la subjetividad, promover acción y la transformación. Entonces, a través de estos elementos y otros, la pedagogía crítica es donde se debe trabajar ese pensamiento crítico a través de la realidad social, conciencia crítica y sobre todo a través de esa escuela pedagógica, ¿no? A través de la escuela, a través de pedagogía, autonomía. Es decir, este método crítico consiste en situar en lugar de los pobres, no en como muchos lo toman como polacos, sino situarse en el lugar, desde ahí realizar ese diagnóstico de patología, es decir, de ese problema del estado situacional. Desde ahí tiene que ver esas injusticias, desde los errores, desde esa gente de abajo, que por muchos hasta han desconocido su identidad, su lengua, sus raíces, su gente, sus saberes y conocimientos. Entonces, es importante tomar en cuenta esa pedagogía crítica para cambiar ese contenido que realmente necesita trabajar. Entonces, a partir de esas pedagogías emergentes de existencia desde el local y lo ancestral, tenemos que tomar en cuenta ese papel de memoria ancestral en la construcción del conocimiento. Esas pedagogías insurgentes desde los pueblos originarios. Esa resistencia como proceso educativo colectivo, sobre todo reconfiguración del conocimiento en tiempos de colonización y postcolonización. Pero, sin embargo, esa reexistencia como la práctica pedagógica, tenemos que tomar en cuenta las pedagogías emergentes en Abya Yala son una forma de resistencia que recupera esos saberes ancestrales y propone una educación basada en la comunidad eh, el territorio y la espiritualidad. ¿Cuán importante es entonces tomar en cuenta estos aspectos? Es por eso cuando manifestamos la promoción o promover una educación intercultural, tenemos que tomar en cuenta fomentar ese diálogo y en la comprensión cultural, reconocer la diversidad y el valor de las diferencias. Entonces, a partir de esto, como metodologías críticas y situación de caminos hacia la descolonización didáctica, tenemos que tomar en cuenta la crítica de las metodologías hegemónicas en el currículum. Esas estrategias pedagógicas para el currículum intercultural, es decir, también la integración de la oralidad en las metodologías educativas, esa integración y la oralidad desde la lengua. Es muy importante tomar en cuenta desde la diversidad lingüística. La didáctica crítica como herramientas para cuestionar esa hegemonía educativa. Cuán importante es tomar en cuenta esa educación situada como estrategia de descolonización desde el contexto. Ese contexto descolonizador debe reconocer esa importancia de la subjetividad, entender que la experiencia personal y la identidad cultural son fundamentales para los procesos de enseñanza, aprendizaje. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta que la espiritualidad, la corporalidad y esa afectividad en el acto pedagógico, desde el mundo natural y desde el mundo espiritual, tenemos que tomar en cuenta esa corporalidad como herramienta de aprendizaje. Esa corporalidad
que desempeña un rol crucial en el proceso educativo, particularmente en las culturas indígenas, donde se reconoce al cuerpo no solo como un medio físico, sino como un espacio fundamental del conocimiento. También tenemos que rescatar esa actividad, esa afectividad en el acto pedagógico, una dimensión olvidada que por muchos la oralidad ha sido y sigue siendo un pilar esencial en la transmisión de conocimientos. En diversas culturas indígenas, eso quiere decir esa transmisión a través de una educación intraintercultural plurilingüe, desde su lengua, desde su forma de vida. Entonces, la relación entre cuerpo y mente y espíritu en los procesos educativos tiene que ver no solo como un instrumento físico, sino como un espacio legítimo de saberes, perdón, de saber y comunicación, la mente como una capacidad de reflexión que se construye en diálogo permanente con el mundo. Y sobre todo esa espiritualidad, esa pacha que muchos lo consideran como una educación descolonizadora, se busca recuperar la espiritualidad como un componente esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por lo tanto, no debemos olvidar que esa incorporación de la espiritualidad, la corporalidad, la afectividad dentro del acto pedagógico propone un enfoque educativo integral y que concibe al ser humano como un ser multidimensional. Y por tanto debemos reconocer y promover esa acción de la transformación, no solamente cuestionar la realidad, sino también actuar para la transformación, promoviendo participación política y la lucha por la justicia social. Entonces, a partir de aquello, tenemos que tomar en cuenta ese buen vivir como horizonte pedagógico curricular, esa reconfiguración curricular a partir del buen vivir, ese buen vivir en la práctica educativa desde las comunidades, ese paradigma educativo, ese buen vivir arraigado en las cosmovisiones de los pueblos indígenas. Por lo tanto, es importante partir desde esa realidad, ese vivir de sostenibilidad, con una educación que respete la naturaleza. Ese buen vivir con un conocimiento de lenguas originarias andinas, summa causae, representa una concepción filosófica y política y que nace desde la sabiduría de los pueblos indígenas originarios de los pueblos. Entonces, a partir de eso, la pedagogía decolonial o descolonización tenemos que tomar en cuenta que busca una educación más justa y relevante que promueve una igualdad, diversidad de participación activa de todos los miembros de la sociedad. A partir de aquello, podemos manifestar que la descolonización debemos trabajar ese despojo mental. Para ello hemos hecho las diferentes consultas bibliográficas de Mignolo, perdón, Lugones, Quijano, Escobar y otros. Entonces, es importante tomar en cuenta que la descolonización es trabajar en el desarrollo de las estructuras de la conciencia crítica para poder despojar y trabajar sobre todo en los esquemas mentales. Quiero agradecer infinitamente a este espacio para poder compartir sobre la educación descolonizadora.